Can Yaman ha soltado la bomba. Y no es otra foto provocativa en Instagram. Esta vez el actor turco ha decidido abrir la boca y contar por fin la razón por la que tronaron él y Demet Özdemir. Prepárense porque esto tiene miga, y mucha. O sea, ¿se acuerdan de ellos? La parejita que nos hizo suspirar a todos. Demet y Can de Erkencikus, esos dos que parecían sacados de un cuento de hadas. Pues bien, hubo un tiempo en que todo el mundo daba por sentado que se casaban, que eran el uno para el otro, que su amor era eterno. Y de repente, puf, desaparecieron. Silencio total y luego, adiós muy buenas. Durante años, la especulación ha sido la reina. Que si celos, que si agendas incompatibles, que si él es demasiado volátil, que si ella quería más estabilidad. Mil teorías y ninguna confirmación oficial. Hasta ahora. Can Yaman ha sido el que ha roto el hielo. Y ojo, no ha sido me di cuenta de que no éramos compatibles. Nada de eso. Según él, la cosa va mucho más allá. Ha dicho que la relación se volvió insostenible por la presión mediática. Sí, como lo oyen. Que el constante escrutinio, las cámaras siguiéndolos a todas partes, las noticias inventadas, las especulaciones sobre cada mínima cosa que hacían, todo eso, según él, acabó por ahogar su amor. A ver, para ser honestos, esto tiene sentido hasta cierto punto. Estos chicos son mega famosos, y cuando dos personas tan famosas se juntan, el mundo entero se pone a mirar. Y Can, que ya de por sí tiene una personalidad fuerte y un poco controvertida, quizás no ha sabido llevar esa presión, o más bien, no ha querido pasar por ese aro. Lo que yo creo que está pasando es que Can Yaman, a sus maneras, intenta explicar que él es un artista que necesita su espacio, su libertad, y que la intensidad con la que se vivió su relación con Demet para él fue tóxica. Él mismo ha dicho que el circo mediático les consumió. Imagínense. Estar enamorado, pero a la vez sentir que cada beso, cada paseo, cada discusión es analizado con lupa por millones de personas. Pues sí, eso a cualquiera le da dolor de cabeza y peor aún, puede destrozar una relación. Piensen un poco, ¿cuántas parejas famosas han pasado por lo mismo? Se aman, se muestran y de repente la presión pública, las portadas, los rumores. Y todo se desmorona. Es como si la fama fuera un tercer elemento incómodo en la relación. Muchos dicen que Can Yaman es un poco egoísta y que solo piensa en sí mismo y en su carrera. Pero yo sospecho que él, quizás, lo que buscaba era proteger lo poco de intimidad que les quedaba. Y si esa protección implicaba alejarse de Demet, pues quizás, desde su punto de vista, tomó la decisión difícil pero necesaria. Ahora, la pregunta del millón, ¿cree Demet Özdemir que la presión mediática fue la causa principal? ¿O ella lo vivió de otra manera? Porque es fácil que uno culpe a las circunstancias externas cuando, quizás, también hubo incompatibilidades personales. Pero Can ha sido muy claro al poner el foco en el huracán de las redes sociales y la prensa. A mí me da pena por ambos, sinceramente. Porque se les veía bien juntos. Pero bueno, el amor es complicado, y más cuando eres una estrella de cine mundial. Ahora, díganme ustedes, ¿creéis que Can Yaman dice la verdad y que la presión mediática fue la auténtica culpable de su ruptura con Demet Özdemir? ¿O pensáis que hay algo más detrás de estas declaraciones?